Te exaltamos, Señor, te glorificamos porque tú eres el Dios que diseñó el modelo de la iglesia. Tú eres el Dios el que estableció el orden y, Señor, te damos gracias porque en tu perfección, soberanía, en tu providencia, esto que no deja ningún cabo suelto, tú no solo nos diste una idea vaga de lo que es o ha de ser la iglesia, sino que la ordenaste en cada arista y cada punto y vemos, Señor, cómo en la sociedad en la que vivimos es tan recurrente escuchar o ver o muchos de nosotros haber vivido en iglesias no saludables, no sanas, no bíblicas. En definitiva, no iglesias. Simplemente porque no hemos ido a tu modelo a preguntarte cómo tú quieres ordenar las cosas, Señor. Cómo tú quieres que éstas se desarrollen. Cuáles son los privilegios, cuáles son las prohibiciones. Y es por eso, Señor, que vamos a tu palabra en este proceso que como iglesia estamos teniendo. También para continuar con nuestro estudio de la carta de Tito, no solo para que nuestro intelecto y conocimiento bíblico crezca meramente, sino para que nuestras vidas sean transformadas conforme al Evangelio. Para que haya fruto espiritual, hayan vidas piadosas que te glorifiquen a ti. Seamos llenos del fruto de justicia que tú buscas y esperas de todos tus hijos. Señor, este es nuestro deseo y en esta hora abrimos nuestro corazón, nuestra mente y te pedimos, te suplicamos, Señor, que tú bloquees los distractores, el tiempo, el clima, el cansancio, que tú estés por encima de todo esto, los afanes, lo que tenemos que hacer después, que puedan desaparecer y en esta hora podamos centrarnos y tener una predisposición de un corazón deseoso de entender tu palabra. Ayúdame en paralelo también a mí, Señor, a poder comunicar tu palabra con precisión, con sencillez, con claridad, con pasión, para que podamos transmitir no solo materia gris, no solo conocimiento, sino vida abundante que es por medio de tu palabra. Que, Señor, podamos permitir que el Espíritu Santo trabaje en libertad y esto es dándonos revelación de tu palabra, recordándonos la Escritura y amonestándonos para ser cambiados a tu imagen y semejanza. Permítenos retomar la idea y no perdernos nada, Señor, de esto escrito en Tito que tú nos has dejado. Oramos, te glorificamos y de esta manera seguimos adorándote, Señor, prestando atención a lo que tú dices. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué me diría usted si usted es un dueño, el dueño de un negocio que por la gracia y la bondad del Señor está creciendo, está creciendo, está creciendo en diferentes áreas, en administración de personas, más obreros o más trabajadores están llegando a tu empresa que tienes que contratar. Esto, por su vez, si es dado en este contexto, va a obligarte a tener que pagar Hacienda y que si los impuestos y los trabajadores van reclamando sus bajas por paternidad o algo así. ¿Estás entendiendo el contexto en el que te encuentras envuelto? Eres dueño de esta empresa. Y también no solo las personas van aumentando, sino que van aumentando los ingresos de la empresa. ¿A alguien le gustaría estar en esta situación, verdad? Los ingresos del negocio están creciendo, están en aumento, hay más números y los números cada vez son mayores, pero a su vez también por el número de personas son los egresos también, los detalles, los pagos de impuestos, las leyes, las multas, que a veces no las planificamos, pero llegan, ¿verdad? ¿Qué tal estás en esta situación? Y ya te das cuenta que para que tu negocio siga creciendo, tú no puedes ir haciendo todo en algún sentido, ¿cierto? Por lo tanto, tienes que contratar para la salud de tu negocio una persona que básicamente te ayude con los números. ¿Qué necesitas? Un gestor, un contador, alguien especialista en este tipo de gestiones, ¿verdad? Un especialista, ¿sí? Pero ¿qué pasa si contratas a un gestor que es un mal gestor? Es un contador que no sabe contar, digamos así, ¿cierto? Y alguien llega con este contador a tu empresa y te das cuenta de que, oye, no sabe llevar los números, no tiene idea lo que son el pago de impuestos, no sabe lo que es la seguridad social de los trabajadores y seguramente te metas en un lío, ¿verdad? Sin embargo, este contador es una persona pero muy simpática.
Es tan amoroso este contador. Es como persona, tremenda persona. Es amoroso, es cariñoso, es preocupado, es gentil. Nunca anda con la cara larga o con esta cara de enojo con alguien. Siempre es gentil, amable. Es más, es cristiano. Es cristiano. Y de vez en cuando hay evidencia de que él ora por ti. ¿Qué harías con él? Bueno, por la salud de tu negocio, más te vale que de alguna u otra manera o lo posicionas en otro sitio de tu empresa o lo desvinculas del área que está ejecutando. Porque podrás ser muy buena persona, pero lo que tú necesitas es un contador. Es alguien que trabaje con los números porque estás necesitando a alguien con cualidades específicas o con herramientas o un conocimiento específico para desarrollar de manera correcta dicha función. Ahí no te vale que sea simplemente amoroso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Y aunque parece controversial, básicamente es esto también lo que sucede en muchas iglesias. En lo que acontece en muchas iglesias y es lo que vamos a ver en la predicación del día de hoy, de lo que nos está diciendo Tito. Vamos a tener la lectura de Tito capítulo 1 del versículo 5 al 9. En esta mañana todavía nos vamos a centrar en el versículo 9, que es una cualidad específica que el Señor demanda de los líderes. Y vamos a, antes de centrarnos en el versículo 9, después de nuestra lectura, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo en Tito para luego centrarnos y conectarnos con esta introducción. ¿Amén? ¿Tenemos el panorama claro? Leemos así en Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tengas hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pues muy bien, tenemos aquí al apóstol Pablo, como hemos dicho y señalado reiteradas veces, escribiéndole una carta a su fiel colaborador, este colaborador de momentos difíciles, el cual era Tito. Y Tito es encomendado para una difícil misión de ir a la isla de Creta, como dice el versículo 5, para poder corregir, porque había muchas iglesias que estaban en desorden. Y básicamente los líderes estaban cayendo en toda actitud y en todas acciones de rebeldía contra la palabra del Señor. Estaban siendo corruptos. Estaban tratando de tener ganancias deshonestas a costa de los filigreses, diríamos. ¿Cierto? Estaban involucrados con el mundo, en apuestas y en un sinfín de desórdenes en su vida familiar, en su vida como padres. Y es por eso que Pablo escribe esta instrucción, esta carta breve, y como escuchábamos algunos de nosotros en la mañana, esta carta que tan solo tiene 3 capítulos, pero realmente es una bomba atómica para la iglesia. Es una carta cargada de instrucciones directas para el orden de toda la iglesia. Y hemos dicho y señalado que lo primero que hay que corregir en una iglesia es el liderazgo. Si el liderazgo no está caminando en una dirección correcta, sana y saludable, hay poca esperanza para el resto de la iglesia que sigue el liderazgo. Esto es lo primero. Esto es lo primero. Hemos de ir a los que administran, a los encargados. Y hemos estado hablando semanas anteriores de todo esto. Recuerdo rápidamente que en los primeros 4 versículos hablamos de 5 elementos que todo siervo en la iglesia debe tener. Hablamos de que debe ser obediente al Señor, debe tener un compromiso con la misión de Dios, que es el crecimiento de los santos, ¿cierto? Y también la evangelización. Hablamos de que el tercer compromiso que todo siervo en la iglesia debe tener es con la palabra del Señor, con la verdad de Dios. Dios no miente. Toda persona debe estar procurando establecerse en ese orden y enseñarlo.
El cuarto compromiso es el método del Señor. Y el método del Señor es la predicación del Evangelio. Si tú no estás comprometido con la predicación formal de la palabra del Señor, tú no estás comprometido en la forma que Él estableció. Él estableció que por medio de la locura de la predicación, como dice Pablo en otra carta, sea conocida la verdad de Dios. Y parte del compromiso, tú dices, yo no tengo el don de predicar, ¿no? Ningún problema, pero tú también puedes escuchar. Hemos de estar comprometidos con esta instancia como iglesia. No, bueno, no es tan necesario, una vez al mes, como hay algunas iglesias, evidenciando una falta de compromiso con conocer lo que Dios quiere decir. Hermanos, la predicación, y veremos puntualmente esto más en detalle hoy, es el método por excelencia por el cual Dios quiere hablarle a su pueblo. Ese es el método que dejó para esta era. Para esta era. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Hemos de escuchar su palabra por medio de la predicación. Es que parece que Dios no me habla. Como diría John Piper, no te va a hablar si tu Biblia está cerrada. Este es el método. Y el quinto compromiso que vimos en los primeros versículos era que todo siervo en la iglesia debe tener. Es un compromiso con el pueblo de Dios. Amar a la congregación. Y estamos en versos en la iglesia universal, sin embargo, con expresiones locales. Hemos de amar a los que están al lado. Esto, mira a tu alrededor, como lo hicimos también en la mañana. Hemos de amar, servir en el orden del Señor. Y hemos de servir como la iglesia necesita ser servida y no como tú quieres servir a la iglesia. Porque tú no te sirves a ti mismo, tú sirves a otro. Entonces, ¿quién se adapta a quién? El que sirve al que va a ser servido y no al revés. ¿Verdad? ¿Amén? ¿Estamos todos? Luego empezamos a ver en los siguientes versículos, del versículo 5 en adelante, la importancia del liderazgo, como vimos. Pablo mandó a que Tito estableciese, y Pablo es la autoridad apostólica. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios dijo. Y como dice el versículo 7, es necesario. No es ideal, no es óptimo. No es, si quieren iglesia, pueden tener un grupo de pastores y ancianos. No. Sin liderazgo, sin grupo de pastores, sin ancianos, no hay iglesia. Ya puedes tener dinero, local, un templo maravilloso, feligreses, grupo de alabanza, media, de todo lo que quieras. Pero si no hay liderazgo en una iglesia, no hay iglesia. Porque ¿qué es lo necesario? Que haya un grupo de hombres y mujeres de Dios, con características de Dios, vidas piadosas de Dios, como Él establece y estipula, para guiar al pueblo de Dios. Este ha sido el método del Señor. Si no te gusta a ti esto, porque tienes algún problema con la autoridad en general, sea presidente, alcalde, lo que fuese, es decir, hay una especie de idea anárquica o comunista en tu corazón, ya puedes ir a reclamarle a Dios y no al pastor, porque Él lo estableció así. Él lo estableció así en el Antiguo Testamento, con los sacerdotes, con los jueces, con los profetas, y siempre levantó a hombres con sus características. Y había plena coherencia, mi querido hermano. Dios no levanta a hombres con vidas no santas, con vidas cargadas de pecado siempre. No, hay una coherencia entre la santidad de Dios, entre el mensaje de Dios y entre el varón de Dios, que debe haber en plena coherencia, cohesión, para guiar al pueblo del Señor. Recuerda que Dios no lidia y no se comunica con lo no santo. Nadie que no sea santo podrá ver el reino del Señor. Y tú dices, yo no soy santo. Sí, pero si tú estás en Cristo Jesús, Dios te mira por medio de los lentes de Cristo Jesús. Y es por eso que en nuestro saludo siempre reiteramos, hermano, ¿cómo están? ¿Cómo están? En Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, por la gracia del Señor. ¿Cierto? Entonces, vemos y hemos hablado de la necesidad de ancianos, de pastores, de obispos, este término que es intercambiable, que terminan siendo sinónimos. Necesitamos la pluralidad de ancianos y esto es algo que corregir, que si no está en la iglesia es deficiente, por lo tanto necesitamos orar y pedirle al Señor que levante de entre nosotros ancianos, plural, no solo uno. Uno no puede con la tarea de todos, ¿verdad? Es decir, somos una iglesia pequeña y bebé todavía, ¿verdad? Pero imagínate si los 30 que estamos hoy, 30 y fracción, se ponen de acuerdo para pedir cita al pastor la próxima semana. Cuando el pastor se dedica a su familia, cuando el pastor se dedica a la predicación bíblica, al estudio para esto, ¿cierto?
Si empezamos a hacer los cálculos de hora, damos cuenta que probablemente no podamos tener cita a los 30. Entonces, ¿qué necesitamos? Más siervos de Dios. Capacitados, aptos, levantados por el Señor. Porque este es el punto. Dios levanta a sus líderes. Sí, al modelo de Él. No a los que se llaman ser líderes y no tienen las condiciones, no están aprobados. Y lo que estuvimos viendo son 5 elementos no negociables que todo líder en la iglesia debe tener. Si tú no tienes uno de estos, con mucho respeto, no calificas para el liderazgo. ¿Y quién eres tú para decirle? No, yo nadie. La palabra de Dios es todo, porque ella es la autoridad. Y como iglesia estamos comprometidos con ella, ¿verdad? ¿Amén? Ahí venía el amén más enérgico, mi querido hermano. Estamos comprometidos con la palabra del Señor. Gracias por ese amén espontáneo. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, estuvimos viendo que estas 5 elementos no negociables para todo líder en la iglesia, en el primer lugar, lo vemos en el versículo 6, es que tiene que tener una reputación pública intachable. Una aprobada reputación pública, ahí dice el versículo 6, que sea irreprensible. Y esto no es que nadie tenga nada en contra que decir de él, sino Jesús no califica, Pablo no califica, Juan el Bautista no califica y otros. Sino que nadie tiene cómo comprobar de que él está pecando en una área. Ni los de dentro de la iglesia ni los de fuera de la iglesia. Y esto incluye el gobierno de turno. El pago de multas, el engañar al trabajador social para que recibamos algún beneficio que no nos corresponde, etcétera, etcétera. Estuvimos viendo de esto, ¿verdad? Integridad. Lo primero que todo hombre del Señor debe ser es íntegro. Vida pública irreprensible, aprobada. Lo segundo que vimos está que tiene que ser un administrador de Dios, ¿cierto? Lo segundo que vimos es que tiene que ser marido de una sola mujer. El segundo elemento no negociable para un líder en la iglesia es que tiene que tener una vida pura en términos sexuales. Pureza sexual. Y esto no es solo que sea marido de una sola mujer, o no estamos hablando del divorcio en esencia, menos que sabemos que al Señor no le agrada esto, y aunque hay instancias legítimas, también hay órdenes legítimas posteriormente a eso, sino que estamos hablando de la pureza. Lo que el Señor está aquí elevando es el corazón de un pastor, de un líder en la iglesia. Has de ser marido de una sola mujer también en tu teléfono. Cuando nadie nos ve, cuando caminas en la calle solo y estás mirando la gente. Esto incluye todo escenario. Esto también es en la playa, por ejemplo. ¿Cierto? En el mes de julio. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, hermano? Debe ser marido de una sola mujer en su corazón y honrar a su esposa. ¿Por qué? Porque esto es debido. Es debido. Hermano, imagínate tú. El pastor peca en eso y luego ¿con qué rostro, con qué credibilidad va a dar consejos prácticos para la vida de los hermanos que están luchando en esta área? Te voy a dar un consejo práctico. Antes de que me lo digas, ya sé que no funciona, por miro tu vida, ¿verdad? Esto no es así. Dios establece su líder. Si tú estás luchando con eso, tú no calificas para el liderazgo. Y ahora tenemos de ser claros. Una cosa es lo que pasó antes de Cristo y otra cosa es después de Cristo. Después de Cristo tienes la capacidad, porque Él hace todas las cosas nuevas. De aquel hombre que era infiel, impuro y lascivo, ser marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer esta obra transformadora y en Él confiamos y reposamos. Y si tú no estás luchando con esto, gloria a Dios, pero cuídate de no caer. ¿Verdad? Cuídate de no caer. El que esté firme, que se cuide de no caer. Todos estamos expuestos a esta situación y por lo demás Satanás anda buscando como león rugiente buscando a quien devorar, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha de hacer? Orar por la vida de los líderes y tomar decisiones prácticas. El pastor no atiende a mujeres solas. Y si hay alguna situación en la iglesia hay otra persona con la puerta abierta, por lo menos, son decisiones prácticas y concretas para poder atender a los hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en toda área, de manera interna y de manera externa, es marido de una sola mujer. Tiene exclusividad solo para una sola mujer. Y el tercer elemento que no es negociable en la vida del liderazgo es que es y muestra un liderazgo familiar aprobado. Sus hijos en sujeción, no están acusados de solución. Todos tenemos hijos que necesitan, hey, siéntate. 5 minutos de más después, hey, siéntate. 3 minutos más tarde,
Hey, siéntate. ¿Es eso que están en rebeldía? No, son niños. Y no estamos bajando aquí el perfil del asunto. Es que si tú lo mandas 4 veces a sentarse, las 4 te hizo caso. Aunque en su naturaleza de niño probablemente las 4 se vuelva a parar. ¿Verdad? Y hay algunos que dicen, oye, a los hijos, pórtate bien, si no me descalificas para el ministerio. No, no podemos pensar y gobernar a la familia ni a la esposa dando terror, dando señales de extorsión a los niños. Si no te portas bien, descalificas para el ministerio. No, no, tú ya te descalificas solito como pastor. Que tenga hijos creyentes, dice aquí. Hey, si los niños no quieren ir a la iglesia, hay alguna señal en tu liderazgo probablemente, porque los niños de manera natural siguen al padre. Algo está pasando ahí. Entonces, ¿qué necesita el pastor? Y como estuvimos viendo, puedes revisar esto más en profundidad en cada una de las predicaciones que hemos tenido. Está en nuestro canal, ¿verdad? De YouTube, por gracia y servicio de los hermanos. Tiene que tener un probado liderazgo familiar. Entonces, tenemos irreprensibilidad, pureza sexual, ¿cierto? Liderazgo familiar. Y lo último que hemos estado viendo en 2 predicaciones es que tiene que tener un probado carácter general. Y eso lo vemos en los versículos 7, versículos 8. Y lo primero que estuvimos viendo es en el carácter general de cómo debe ser el pastor, es cómo no debe ser, ¿cierto? Y aquí el versículo nos dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y estuvimos viendo cada uno de estos elementos de manera particular. Y la siguiente predicación, en el versículo 8, vimos cómo sí debe ser el carácter general, ¿cierto? Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Así es como debe lucir el carácter de un pastor. Debe ser amante de lo bueno. Y todo lo bueno procede de Dios. Toda buena dádiva y todo un perfecto proviene de el amante de Dios. Tiene que, como dice aquí el versículo 8, sobrio. Es decir, estar lúcido. ¿Cierto? Estar consciente, poder ver las cosas con claridad, no que pierda el control, no que se desespere, no afanoso, que sería lo contrario a la sobriedad, a la lucidez. Presentar ni, por ejemplo, prioridades por un hermano o por otro. Como dice la palabra en Santiago, no hagáis acepción de personas o preferencia a otros. Debe ser equilibrado y esta justicia solo la da y la traza la palabra del Señor. Eso es lo justo. Eso es lo recto. Esa es la idea aquí. Justo está hablando de un camino directo y ese camino solo es la palabra del Señor. Santo, dueño de sí mismo, es decir, con dominio propio. Es así como debe lucir el carácter del liderazgo de la iglesia. ¿Necesitamos de estos hombres? Hemos de orar. Ahora, tú miras, bueno, yo no tengo un llamado al liderazgo de la iglesia y como hemos dicho en cada una de estas predicaciones, esto no es un llamado solo a algunos. Toda la iglesia ha de caminar en este estándar. Solo que si tú estás luchando con uno de estos, no calificas para el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, estás llamado delante del Señor a tener este mismo carácter general. Carácter general. Y ahora vamos al versículo 9. Y el versículo 9 es una mezcla entre un carácter, algo que se le añade al carácter, hay una transición entre este carácter general, pero también una condición, una cualidad, una habilidad que el líder de la iglesia, los ancianos, los obispos, los pastores deben tener. Estamos hablando de nuevo, 5 elementos no negociables. Hemos repasado los 4 y el quinto elemento no negociable es una habilidad para enseñar la palabra del Señor. Dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. A los que contradicen. Mi querido hermano, lo primero que tenemos aquí es 2 elementos y el segundo probablemente podamos subdividirlo en 2, pero tenemos por lo menos 2 elementos de algo que es una característica no negociable en la vida del líder espiritual. Y lo primero que dice es que debe ser retenedor de la palabra fiel. Esta palabra retenedor en el sentido y en el término original está hablando de alguien que se aferra, alguien que se con todas sus fuerzas abraza. ¿Qué cosa? La palabra fiel. Alguien que es retenedor por lo demás, la escucha
Y no es como aquella terreno de la parábola del sembrador de Marcos capítulo 4 que olvida rápidamente lo que se dijo. Alguien retenedor es alguien que guarda en su corazón los dichos del Señor, tal y cual dice el salmista. Alguien retenedor de la palabra fiel es alguien que en su corazón tiene una bodega, una bóveda de versículos bíblicos que ha ido con el tiempo y con su intimidad en el Señor guardando y los tiene ahí atesorados para ser usados también en el momento necesario, ¿verdad? Es alguien que en primer lugar, antes de dignarse a pararse detrás de un púlpito o en la calle o abrir meramente su boca para enseñar algo que dice, así dice Dios, fue y estuvo en su intimidad orando y escudriñando la escritura para que Dios le hablase a él primero su corazón. Esto es lo que debe ser un pastor. Retenedor de la palabra fiel. Tristemente, hoy en día está muy de moda este pastor así, con manito en el bolsillo, ¿vale? Se paran al lado del púlpito, literal, porque no tienen nada que decir de la palabra del Señor, solo hablan desde su propio ombligo. Y sintiéndose muy espirituales, cierran sus ojos. Dice, hermano, creo que el Señor está hablando. Cierra tus ojos, vamos a orar y comienza a buscar ahí al Señor. Y se pasean y... El pianito, por favor, que el pianito no falla, ¿cierto? Nos conmueve a todos, ¿cierto? Y ahí perdimos el tiempo. Ahí perdemos el tiempo. Y lo único que estamos haciendo es una meditación interna, a ver si algo sale de nuestro corazón. Y te voy a decir, nada bueno sale, por piadoso que parezca. ¿Por qué? Porque todo lo bueno solo proviene de Dios, de su palabra. Debemos estar centrados en ella. Y en este momento, el de la predicación es para que Dios hable y no el pastor. Es para que Dios hable y no tus pensamientos. De hecho, lo que queremos hacer es confrontar tus pensamientos que no provienen de la palabra del Señor, que no provienen de Dios. Queremos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Exponer las Escrituras. Que las Escrituras hablen y que vayan confrontando nuestra vida. Para que podamos ir siendo conscientes de lo que está mal en nuestra vida y que el Señor necesita ajustar. Hay momento para todo, pero este momento es para que el predicador que estuvo reteniendo la palabra fiel diga, así dice Dios. No, yo creo que, yo siento que, a mí me late que. Oh, qué espiritual, pastor, ¿verdad? Solo evidencias de que estás improvisando, de que no estuviste preparando lo que Dios dice, no estuviste escudriñando la escritura, no has estado recibiendo, por lo tanto, no has retenido nada de lo que Dios dice. Y quieres simplemente engañar a algunos con una apariencia de piedad de la cual Dios va a pedir cuenta. ¿Qué tiene que hacer el pastor para decir, así dice Dios? Mostrarte las escrituras, explicártelas, enseñártelas de manera higiénica, de manera que todos podamos ver, oh, de veras, esto es lo que aquí dice. De manera que los que llevan 20 años en el Evangelio sean edificados y los que están recién llegando al Evangelio y los que todavía no son cristianos puedan ser edificados en Cristo de manera sólida, no emocional, no efímera. ¿Qué tiene que pasar para esto? Que hayan hombres y varones de Dios, retenedores, que guarden, que se alimenten de la palabra del Señor en lo secreto, para que Dios los use también en lo público, según su estándar y modelo. Y este es el asunto. Retenedor de la palabra fiel. La palabra fiel aquí es la palabra de Dios, la Biblia, la palabra fiel. La palabra fiel. Y este es el asunto. Hay algunos que retienen lo que quieren retener y no la palabra fiel. Escuché esta analogía y me la permito robar de un predicador actual que enseñando un texto sobre la palabra fiel hizo esta ilustración. Él decía que estaba por Nueva York, dos personas caminando y de pronto uno se detuvo y escuchó, se cortó una rama de un árbol que cayó al suelo. En medio de Nueva York, ¿cierto? En el Times Square, no sé si lo dije bien, lleno de taxis y la ciudad y el ajetreo. ¿Cómo va a escuchar este hombre una rama, una hoja, algo que se cayó? ¿Cómo te diste cuenta? El hombre cogió una moneda y la tiró al suelo, clink, clink, clink,
sonó la moneda y mucha gente se detuvo y la miró. Dice, porque cada uno escucha lo que quiere escuchar. O escucha lo que tiene en su corazón, o dónde está el foco de su corazón, ¿verdad? Y hay algunos que predicamos el mismo sermón y si nos comenzamos a preguntar, hay algunos que se quedaron con una parte del sermón, otros con otra parte del sermón, ¿verdad? Y básicamente comenzamos a tener esto, sobre todo en la era en la que vivimos hoy, donde tenemos el YouTube a la orden del día. Casi que puedes escuchar lo que tú quieras. Si tú quieres que alguien te diga que tú eres más bonito que Brad Pitt, lo hay. Lo hay. Si tú quieres que alguien te dé una charla motivacional de que todo lo que hagas te va a salir bien, está lleno. Si tú quieres que alguien en YouTube te diga que eres más valioso que el príncipe en términos monetarios, lo va a ver. Si alguien quieres que alguien te diga que no hay nada que tú tengas que cambiar de tu vida, que Dios te acepta tal y cual eres, ¿adivina qué? Lo hay. Porque está a la orden del día los falsos maestros. Están proliferando. Ya vamos a llegar al versículo 10. Dice, porque hay muchos contumaces. Hay un montón de contumaces. No nos vamos a adelantar. ¿Por qué Pablo está estableciendo todo este orden? Porque están a la orden del día. Gente que solo te golpea la espalda, que te toca el oído, que te dice lo que tú quieres escuchar y no lo que es palabra fiel. Te voy a dar un dato. La palabra fiel está directamente relacionada con la santidad de Dios. Aquí está el carácter de Dios, los pensamientos de Dios. Aquí está en el Dios. El Salmo nos cuenta que la palabra del Señor está a la misma altura que el nombre de Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo es santo, santo, santo. Si la santidad de Dios no te confronta y solo te hace animarte en tu carne y no a depender más en Cristo, no es palabra fiel. Si después de una predicación, tú lo único que haces es, oh, qué ánimo, oh, sí, voy a ser la mejor versión de mí mismo. Con estos predicadores que se pasean de extremo a extremo en el escenario, que no tienen más que emocionar. Están, oh, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cierto? Si no te confronta, si lo único que te hace es animarte y que quieres salir a comerte el mundo, es porque te han tocado la carne y no el espíritu. Es porque simplemente están tratando de automotivarte. La solución, hermano, no sale de ti mismo, sale de Dios. ¿Sabes lo que pasa cuando nos confrontamos con la santa palabra de Dios? Nos vemos deficientes, nos vemos falentes, nos vemos pecadores, nos vemos necesitados y desesperados por la gracia del Señor. Y lo que va a producir eso es que te dobles de rodillas a clamarle a Dios. Y cuando entiendas que Dios está trabajando y obrando en tu vida, le glorificas y le exaltas y lo pones como el centro de tu vida y no te sacias, quieres más de su palabra y conocerlo más y más. Entonces ya no eres engreído, eres humilde. Entonces ya no tratas de, sí, voy a conseguirlo, sino, Señor, si tú quieres. ¿Te ves? ¿Damos cuenta de la diferencia cuando hay exposición de la palabra fiel y cuando no? Hermano, como alguien dijo, puedes jugar a la Igle Burger, customizar la iglesia como tú quieres desde YouTube. Un poquito más de gracia, un poquito más de esto, este pasaje que me gusta tanto. No, necesitas todo el consejo de Dios. Eso es la palabra fiel. Entonces, ¿qué debe ser el pastor? Retenedor de la palabra fiel. Pero no es solo el pastor, sino que tú también, mi querido hermano. No debes simplemente coger, tomo lo bueno, desecho lo malo. No, si el pastor está enseñando la palabra fiel, todo es bueno. Todo lo tienes que retener. No puedes simplemente, esto lo desecho. Y jugar a el restaurante bíblico de la palabra del Señor. Bíblico nada. Necesitamos todo el consejo del Señor, porque eso es palabra fiel, palabra que no muta. Fiel es igual, recto. Y esta palabra con fidelidad, ¿de dónde proviene? Mira lo que nos dice el versículo, tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. ¿Quién la enseñó? ¿Quién la enseñó? Si tú vas a Efesios capítulo 4,
versículos 11 y 12. Dios estableció el liderazgo a fin de capacitar, versículo 12, a los santos para la obra del ministerio. Los líderes han sido encargados para capacitar a la iglesia, así como estos líderes también fueron capacitados por otros. Capacitados por otros. ¿De dónde proviene la palabra fiel? En el primer lugar y en excelencia es la palabra del Señor. Todo pastor tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y esto quiere decir que él no la modifica, él no la cambia, porque es fiel. Él no la va amoldando a su iglesia, no la va amoldando a su criterio. Es tal cual viene, completita. Hermano, Dios sabe mejor que tú y yo qué es lo que tú y yo necesitamos. Dios sabe mejor que tú y yo lo que tú y yo necesitamos. Que Él se encargue. Hermano, entre otras cosas, nos está diciendo que los pastores, que los líderes deben evidenciar un corazón enseñable por la palabra de Dios. Y esa es la misma enseñanza que dan. Ahora, ¿esto es solo un llamado para los pastores? No, mi querido hermano. Toda la iglesia debe ser enseñable por la palabra del Señor. Que hemos de esforzarnos de tener un corazón que se abra la palabra del Señor y se deje guiar. Debes amar la palabra del Señor. Debes recibir la palabra tal y como fue enseñada. Este siempre fue el modelo. Este siempre fue el modelo. Hermano, mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Simplemente en su Biblia probablemente tienes que doblar una hoja. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: retén la forma de las sanas palabras o la palabra fiel que de mí oíste. Es Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, previo a morir. ¿Cómo sigue la meta? Ya que ahora no está el pastor. Mira, retén la forma, no solo el contenido, sino todo de las sanas palabras que de mí oíste. El pastor hablándole a su discípulo, que el discípulo tiene que mantenerse por la enseñanza que el pastor ha dado, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda, sé retenedor el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Guarda la palabra fiel para que el Espíritu Santo tenga de dónde sacar a la obra de usarte para su obra. Un poquito más adelante, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿De quién oyó esto Timoteo? De Pablo, el apóstol, ante muchos testigos. ¿Qué tienes que hacer tú, Timoteo? Esto encarga a hombres fieles también, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ve toda la generación que tenemos aquí cómo el Señor preserva? Pablo enseñó a Timoteo. Timoteo tiene que enseñar a otros hombres fieles para que esos hombres fieles enseñen a una cuarta generación también. Pablo enseñó a Timoteo. Timoteo tiene que enseñar a otros hombres fieles que esos hombres fieles también enseñen a otros. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Debe ser retenedor de la palabra fiel que se va enseñando por la gracia del Señor, por medio del liderazgo que Él generación tras generación levanta. Ahora, si sabemos que Dios habla en la autoridad de su palabra por medio de los líderes, ¿no crees tú que es importante que sepamos identificar cuáles son los líderes legítimos que el Señor levanta? Porque muchos dicen: no cuestionarás a tu pastor, o el Señor es el que levanta a los líderes. Sí, pero este tipo de líderes. No cualquiera que se dice de manera ilegítima: yo soy pastor. ¿Por qué? Porque me siento pastor, casado 8 veces, pero pastor. Búsquenlo en YouTube, le aseguro que lo encuentra. Se lo aseguro. Estos son el liderazgo que el Señor levanta, porque esta ha sido la manera de propagar su palabra de manera fiel. Hay coherencia entre el Dios Santo, su palabra santa y la santificación que Él ejerce por medio de los líderes que Él levanta, que Él legitima. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Bueno, como yo no soy pastor, no me importa. No, mi querido hermano, todos debemos seguir este estándar. Tú también has de ser retenedor de la palabra fiel. Hermano, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada.
no cambia el mensaje durante las generaciones. Te voy a decir por qué. No, es que hay algunos. Hace poco salió un pastor tan famoso, se supone que de iglesia conservadora, de Brasil, diciendo, es que la Biblia es necesario actualizarla. ¡Guau! Después anduvo arrepintiendo, después ya descaradamente dijo, no, me arrepiento de haberme arrepentido, es verdad. Ya habíamos dado cuenta que no eres fiel. ¿Por qué? Quiere actualizar la escritura. ¿Por qué? Porque está muy anticuada. Mira, ven. ¿Qué dice la escritura? El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Te voy a decir por qué. Mira, hermano, lo daba en otra predicación hace un tiempo atrás. Todo lo que toca el pecado muere. Tú mueres, esta tierra muere, nosotros morimos, pero su palabra es santa, no va a pasar. Su palabra es santa. Y te voy a decir, su palabra contiene el carácter de Dios. Aquí Dios puso su semblante, si podríamos decirlo y graficarlo de alguna manera. Te voy a decir por qué no pasa. Porque el carácter de Dios fue, es y será. No muta. Es el Dios Yahweh. El Dios que no tiene sombra de variación. Su palabra tampoco. No hay que actualizarla. Es atemporal. ¿Quieres un mensaje relevante en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier temporada de la vida? Cualquier pasaje de la Escritura. ¿Y por qué? Porque así es la palabra fiel. También lo dice Timoteo 3:16. Toda la escritura es útil. La necesitas. ¿Por qué? Porque es útil. Y nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a aconsejar, nos va a exhortar. ¿Para qué? Para que seamos maduros, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Toda buena obra que Dios quiere producir en la vida de su iglesia. ¿Qué debemos hacer? Ser retenedores de la palabra fiel. Y aquí está la finalidad por excelencia del pastor. Pastor o aspirante a pastor, obispo, anciano de la iglesia, que por lo demás estamos orando por ti porque lo necesitamos en la iglesia de Pedrizuela, la pluralidad de ancianos. Este fue el encargo que Pablo dio a Timoteo y que todo el que quiera plantar iglesia tiene como meta y objetivo levantar hombres fieles del Señor. Tienes que ser retenedor de la palabra fiel, tal como está siendo enseñada en la Escritura. ¿Con qué finalidad? Versículo 9, parte B, para que también, tal como Pablo se lo dijo a Timoteo, puedas exhortar con sana enseñanza, con sana doctrina y convencer a los que contradicen. El pastor tiene que tener la capacidad de enseñar. Esto es una habilidad que viene por don de Dios y que es el centro del ministerio pastoral de los ancianos y los obispos. Enseñar la palabra de Dios. ¿Y cómo tiene que enseñar la palabra del Señor? ¿Qué tiene que enseñar? Tiene que exhortar. Ahora estamos hablando en esencia, hermano, de la maestría y la predicación y son términos diferentes aunque se solapan en uno de otro. La enseñanza tiene que ver con dar claridad, con dar luz sobre lo que está escrito. Sin duda la predicación también en algún sentido, ¿verdad? Necesitamos enseñarla. Pero también la predicación busca por objetivo mover la voluntad del oyente. Mover la voluntad del oyente. Después de cada predicación, queremos que salgas confrontado. Sí, lo queremos. Queremos que salgas diciendo, hay algo malo en mí, tengo que cambiar. Efectivamente. Después de cada predicación, queremos que salgas o también convencido de que sí, el Señor me está guiando y voy a seguir perseverando. Después de cada predicación, sí, en efecto, queremos que salgas con seguridad de salvación, por ejemplo. O, por lo contrario, contrito y humillado a pedir perdón. Queremos provocar algo en la vida del oyente, porque así es la palabra del Señor. El pastor debe tener capacidad de esto. Y aunque hay pastores, ancianos y obispos que lo tienen cada uno en diferente porción, en diferentemente agudizado, digamos así. Hay unos que tienen más capacidad que otros. Todo anciano, todo obispo, todo pastor tiene que tener esta condición. ¿Por qué? Versículo 7. Es necesario. No es ideal, no es óptimo. Es necesario. Es un elemento no negociable. Y tiene que enseñar con sana enseñanza, con sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Lo que está escrito en la palabra del Señor. Ahora déjame darte un punto más, por favor. Esta palabra sana viene de la palabra griega higienao, de donde deriva la palabra higiene. Solo por eso la menciono, higiene.
El pastor tiene que tener la capacidad de enseñar la Escritura de manera higiénica, de manera limpia. ¿Qué estamos diciendo con esto? Es que vamos a evidenciar ante los ojos de todos, vamos a tomar el pasaje de manera higiénica y lo vamos a mostrar delante de toda la congregación para que todos podamos ver, sin la intervención de la opinión del pastor, que eso es lo que la palabra de Dios dice. Tiene que ser higiénico en abrir las Escrituras y mostrarlo. Aquí está, esto es lo que dice. Por lo tanto, si es necesario, tiene que dar evidencia de lo que él dice, tiene que respaldarlo con el resto de la Escritura y tiene que ser inteligible, higiénico a la hora de que lo recibamos. No manipulada, no torcida, no cargada de afecto personal, higiénico, sana. Eso es la enseñanza. Y ese es el llamado que todo líder debe tener. Ahora tú dices, de vuelta, yo no soy líder en la iglesia, pero seguramente eres líder en tu casa, ¿verdad? Te voy a dar una de las razones por las que muchas veces nuestros hijos, nuestras esposas o el esposo o alguien cualquiera sea no obedece porque no has enseñado de manera higiénica. No has sido claro con la instrucción. No has dado los argumentos del por qué y el cómo. Simplemente diste una instrucción. Y a veces hay algunos que ni dan la instrucción. Yo pensé que, sí, como el resto era divino, ¿verdad? No. Todo varón, por excelencia, tiene que tener la capacidad de enseñar a su familia, guiar a su familia y dar las razones del por qué. Si tú te ves falente de esto, ¿qué tienes que hacer? Pedirle al Señor que te dé la capacidad. Este es el modelo. Este es el diseño. Ahora, por otra parte, no te excuses en que, tiene una baja condición de enseñarme, por lo tanto tengo algún cuadrito para moverme en desobediencia. No, tú tienes que tener un corazón enseñable, como lo dijimos anteriormente. Ser retenedor de la palabra fiel. Tener un corazón abierto a la instrucción. ¿Con qué finalidad? Para enseñar, para exhortar, para mover la voluntad de la congregación a la santidad y el conocimiento del Señor. Y por último, convencer a los que contradicen. Convencer. Esta idea tiene que ver con hacer que la gente que contradice cambie de opinión. Y bueno, hay algunos corazones cerrados y duros que no van a cambiar de opinión. El Señor también lo mostró así en la Escritura, si no, pregúntale a Faraón. ¿Cierto? Pero esto es lo que está diciendo, no es que en las manos del pastor está la responsabilidad de que todos los corazones cambien. No, eso solo lo hace Dios. Es una relación personal que tienes con Dios. Pero si esta es la responsabilidad del pastor, presentar un argumento bíblico lógico y coherente para contradecir las herejías que surgen de en medio de la iglesia o externo a la iglesia. Déjame partir por el último. Externo a la iglesia. No, la homosexualidad no es pecado. Hermano, con mucho amor, respeto, estamos listos para presentar defensa de la fe y contrarrestar a los que contradicen la verdad absoluta atemporal del Señor. Es un pecado. Pero todavía hay amor para los pecadores. Te aceptamos en este lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. Contradecir las ideologías del mundo con la palabra del Señor. Te voy a decir por qué. Porque ella tiene todo lo que tú necesitas. No hay depresión que se le resista. Hay corazones que sí. No hay ansiedad, afán, ingratitud, orgullo que no pueda doblegar la palabra del Señor. Ella tiene todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad. Eso es lo que dice la Escritura. Y en eso confiamos. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Estar listo, como un roble firme, guiando a la congregación y protegiéndola de ideologías falsas, de falsas doctrinas que atentan en la vida de las personas en esta era y sociedad. Estar guiándola firme y sólidamente en la palabra del Señor. Pero tristemente, este ejercicio no solo se hace de manera externa, sino que tristemente hoy, muy lamentablemente, también sucede con algunos que se levantan de en medio de la congregación para contradecir la sana enseñanza. Hay gente de en medio de las congregaciones que se levanta con ideas personales. Yo creo que, yo siento que, yo sentí que, Dios me habló que, yo soñé que. No lo necesitamos que, o algo así. ¿Qué necesitamos? La palabra del Señor. Y estamos listos para contradecir
con la palabra del Señor, que no la escribió ningún pastor actual, ¿verdad? Para contradecir, doblegar, queremos humillar, queremos pulverizar cualquier idea que se levante contra el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el mandato que el Señor le ha dado a la iglesia y a los líderes de la iglesia. Ningún problema, hermano. Vamos a abrir la escritura y ahí se acaba la discusión. Una de las dos partes va a cambiar. Si el pastor está equivocado y él tiene un corazón enseñable por el Señor, va a cambiar. Gloria a Dios. Pero si tú estás equivocado, vas a tener que humillarte ante la poderosa mano del Señor, que es su palabra. Se acabó la discusión. No hay términos para pleitos. No hay revanchas. ¿Es o no es? ¿Lo dice Dios o no lo dice Dios? Punto. Y ahora la interpretación de la escritura no es de manera personal. Tú puedes ir a Pedro. Primeramente hay que entender esto, que ninguna de las profecías de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca los santos hombres de Dios hablaron o escribieron basados en su propio criterio o pensamiento. No se levantó un día Juan o Pedro diciendo, tengo ganas de escribirme un librito, voy a echarme ahí una escritura. No, sino que fueron motivados, inspirados, movidos por el Señor. Por lo tanto, el centro de la predicación no es, a mí esto me dice que, no, porque en una comunicación tenemos el emisor y el receptor. Y el centro del entendimiento no está en el receptor, porque el receptor no es santo y el receptor somos nosotros, sino que está en el emisor, es Dios, lo que Él dice, lo que Él quiso decir. Y como Dios es soberano, tenemos que entender cuándo lo dijo, por qué lo dijo, a quién lo dijo, en qué situación, porque Dios usó a hombres como tú y como yo, con circunstancias puntuales, para transmitir una idea puntual. Por lo tanto, debe ser higiénica la exposición bíblica. Debemos ir al contexto, debemos entender lo que se está diciendo y no el yo creo que, yo siento que. Esto no depende de ti, depende de lo que Dios quiso decir. Punto. Debe ser higiénico, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los que contradicen de fuera de la iglesia y los que contradicen de dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, por la gracia y gloria del Señor, y no en ninguna fuerza humana, estamos listos para presentar defensa de la fe. Es simplemente abrir la escritura y dejar que ella hable. Me permito citar a don Charles Spurgeon. Decía, tú no tienes que defender mucho la verdad o cuál es la verdad. Él dijo, tú no defiendes a un león, simplemente le abres la reja y dejas que salga. ¿Verdad? Pues así es con la palabra del Señor. No tenemos que defenderla mucho. Simplemente la vamos a abrir y vamos a dejar que ella hable. Ella se encarga del resto. Vuelvo. Esto no es solo para el liderazgo. Aunque el liderazgo, por gracia del Señor, está encaminando, mi querido hermano. Está en proceso. Damos gracias al Señor que tenemos fundamento firme, que tenemos fundamento de la fe para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Damos gracias también que tenemos un grupo de hermanos que está tomando de manera intensiva predicación expositiva para poder ser útiles, herramientas filosas en la enseñanza de la palabra del Señor. Necesitamos que la iglesia ore por esto, porque estos hombres van a ser atacados. Estos hombres van a querer ser... Y Satanás está buscando descalificar a los hombres que Dios quiere levantar. Esto es un llamado para todos. Mi querido hermano, tú mismo debes ser retenedor de la palabra fiel y tener condición de poder enseñar a otros y contradecir. Yo no estoy en tu trabajo. Yo no estoy con tu familia en las reuniones familiares. Tú mismo debes tener la habilidad de poder decir, no, la verdad de Dios es otra. Para que no te engañen a ti mismo y para que tú puedas evangelizar a otros con la palabra del Señor. Mi querido hermanos, el quinto elemento no negociable en la vida de todo líder es tener una habilidad con la palabra del Señor. Decía al comienzo, ¿qué pasa si estás en una empresa y necesitas un contador, pero contratan a alguien que es simpático, que es amoroso? No te sirve porque necesitas ciertas herramientas puntuales. Ya puede haber un pastor muy amoroso, muy simpaticón, qué buena persona, cristiano, que ora por ti. Pero si no tiene la capacidad, palabra del Señor, no califica para el liderazgo. Esto es lo que nos está diciendo Tito. Esto es lo que le está diciendo Pablo a Tito que debe hacer en Creta para ordenar. Vamos a ordenar el desorden. Vamos a establecer ancianos.
Mi querido hermano, esto es lo que la iglesia de Pedrezuela necesita. Y no uno, como vimos. Necesita la pluralidad de ancianos, la pluralidad de obispos, gente velando por el cuerpo completo. Que Dios levante de entre su pueblo hombres calificados, hombres calificados por Él mismo, dotados con las habilidades necesarias por Él mismo, para guiar a su santo pueblo. Iglesia, tenemos que orar, porque esto no es fácil, ¿verdad? Y dependemos del Señor, tenemos que arrodillarnos en la presencia del Señor y clamarle: Señor, ordena lo deficiente, como dice el versículo 5. Lo necesitamos, ¿verdad? Cierra tus ojos, vamos a orar. Te clamamos a ti, oh Señor. En primer lugar, te damos gracias por tu diseño, por tu modelo de la iglesia. Como orábamos al comienzo, tú no solo dejaste la idea con vagas directrices, sino que estableciste todo el diseño. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Señor. Sin embargo, vamos delante de ti, Señor, siendo conscientes de que ninguno de nosotros puede calificarse a sí mismo. Todos nosotros más bien luchamos con pecados, Señor, con nuestra propia carne. Y es por eso, Señor, que necesitamos tu intervención en la vida de nuestra iglesia. Te clamamos, Señor, que tú levantes hombres y mujeres idóneos para la obra del ministerio. Que tú levantes hombres, Señor, obispos, ancianos, que tengan irreprensibilidad, una reputación pública intachable, que sean maridos de una sola mujer y disfruten de pureza sexual aún en sus corazones. Señor, que tengan un probado liderazgo familiar. Y Señor, que tengan un carácter general conforme a tu orden y que desechen lo vano. Que por sobre todo también tengan la condición, no solo el carácter, sino la habilidad de poder manipular tu espada. De poder ser hábiles, Señor, espadachines, esgrimeros, con tu palabra para poder dar estocadas profundas de tu palabra, que tengan la capacidad de enseñar a otros y contradecir a los que van en contra de las ideas de tu palabra, sea de manera externa a la iglesia o sea de manera interna en la iglesia. Señor, sabemos que esto es tan necesario. La carta de Primera de Juan nos dice que desde dentro de la iglesia se levantaron los falsos maestros, él y los anticristos, y confundieron a muchos, Señor. Y nosotros somos conscientes de que estamos expuestos a esta realidad. Y no queremos, Señor, no permitas que de entre nosotros se levanten falsos maestros que confundan, que dividan a tu iglesia, sino que hayan líderes capacitados, sólidos, preparados para abrir la palabra del Señor y pulverizar todo lo que se levanta contra el conocimiento glorioso de tu verdad. Señor, permítenos tener un corazón enseñable, deseoso de tu verdad. Señor, que podamos decir junto con Pablo, como dice en Filipenses, que todo lo demás para nosotros es basura al lado de tu conocimiento. Padre, y que podamos disponer nuestro corazón como Esdras 7:10, que Señor, que podamos alimentarnos, que podamos disponer nuestro corazón para inquirir la ley, la verdad de Jehová, para vivirla y para poder enseñar en Israel, en tu pueblo, tus estatutos, tus verdades inamovibles que no cambian. Ayúdanos, Señor, a tener este corazón y permítenos, Señor, como iglesia, poder disfrutar para tu gloria en su momento, tal como dice Nehemías 8:8, de leer la Escritura y de darle entonación de tal manera que todos de manera higiénica entendemos lo que tu palabra dice y somos transformados conforme a las vidas piadosas que tú quieres que tengamos. Llena tu iglesia de fruto espiritual, que es
por medio de la transformación que tu palabra genera, en la revelación del Espíritu Santo, que se manifiesta en vidas apartadas del orgullo, en vidas humildes, pero profundamente poderosas e influyentes. Sal y luz en medio de una sociedad cada vez más dulce y tenebrosa. Haz tu obra en esta iglesia, en tu pueblo. Te clamamos por la vida de tu pueblo en Pedrezuela. Y oramos por esto, que tú corrijas lo deficiente, porque es necesario. Es necesario tu intervención, es necesario tu guía. Señor, ninguno de nosotros, que por mucho que se esfuerce, podrá añadir un codo a su estatura, porque en vano trabajan los albañiles si tú no edificas la casa. Edifica tu casa, Señor, edifica tu pueblo, tu oikos, donde tú habitas y moras. Queremos aprender y saber cómo hemos de conducirnos en la casa tuya, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, que proclama, que defiende y que está lista para establecer la palabra del Señor en cualquier era. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.